¿Cuánto crees que se tarda en conseguir un cambio físico? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Si quieres comenzar o ya has empezado tu transformación física y quieres saber cuándo puedes llegar a conseguir tu objetivo, en este vídeo te lo explico. Además, también te cuento las claves y algunos consejos para ser constante y no dejarlo en ningún momento, a pesar de perder la motivación por no ver resultados. Y precisamente te diré el motivo más común por el que la gente abandona su transformación física o simplemente no llega nunca a su objetivo. Ten en cuenta que el tiempo que te va a tomar a ti no es el mismo que el de otra persona, ya que esto depende de muchos factores. Te explico algunos. El primero de ellos es el objetivo como tal. No es lo mismo buscar ponerse mamadísimo que perder unos kilos de grasa. Seguramente ya sabrás que para perder, por ejemplo, 2 kilos de grasa, aunque depende de tu porcentaje graso corporal, normalmente se podría hacer sin problema en menos de un mes. Mientras que para ganar 2 kilos de puro músculo, de nuevo también depende del nivel de masa muscular que tengas. Pero por ejemplo, en mi caso, haciendo las cosas perfectas, podría tardar un año. Y para alguien más novato, a lo mejor podría tardar entre 4 y 6 meses. El segundo factor es el punto de partida. En el caso de una definición para perder grasa, no es lo mismo partir con un sobrepeso bastante importante a que te sobre algo, una horcilla por ahí. Como te dije antes, como el primero tiene un porcentaje de grasa mucho más alto, al principio va a poder perder grasa bastante más rápido, pero también va a tardar más en llegar a su objetivo. Imagina que quieres perder 15 kilos partiendo de un sobrepeso, pues en ese caso te podría tomar desde 6 meses hasta un año en lograrlo. En cambio, el otro que solo quiere perder unos 5 kilos de grasa para quitarse las horcillas, no va a poder perderlos tan rápido al principio como el otro, pero seguramente en 2 meses ya está preparado para el veranito, ya que si no llegas definido al veranito yendo al gimnasio, no te permiten pasar a las playas o las piscinas. Luego está el caso de querer ganar masa muscular y que se te noten los cambios musculares del entrenamiento de pesas. Si te acabas de apuntar al gimnasio, ya sea después de Navidades, antes o después del verano, porque lógicamente los gimnasios no dejan apuntarse a nadie si no son esas fechas, el tiempo que va a tomar que se te note el cambio físico depende de lo en serio que te tomes el gimnasio. En mi caso, que dime si fue también el tuyo, no se me notó prácticamente ningún cambio hasta el segundo o el tercer año yendo al gimnasio, a pesar de que estuve yendo todas las semanas sin fallar. Ten en cuenta que lo que te estoy diciendo en este vídeo son para las personas que os tomáis realmente esto en serio. No me vale lo de ir una semana sí y otra no. Pues no se me notaba nada porque nadie me había dicho cómo funcionaba esto y lo que servía realmente y lo que no para ganar masa muscular de la forma más rápida posible. Que precisamente toda esa información que he ido aprendiendo con los años es la que intento transmitir ahora en los vídeos de este canal, para que gente que acabe de empezar no pierda el tiempo dando vueltas sin saber cómo hacer bien las cosas en el gimnasio. Teniendo en cuenta esto, que ya te has visto todos los vídeos de mi canal y sabes perfectamente lo que tienes que hacer, se te podría notar las primeras ganancias entre los 2 y los 6 meses. Doy un margen tan amplio ya que habrá personas con mejor genética que otras, que de eso te hablaré después, o simplemente porque si tienes más grasa como tenía yo, la poca masa muscular que ganes en el pechito no se te va a notar nada. En cambio, si entraste siendo un puñetero espárrago sin grasa donde agarrar, las pequeñas ganancias que vayas teniendo de músculo se te va a notar muy fácilmente, porque se puede decir que ya partes de estar definido, la forma del pectoral, las venas de los brazos, la silueta del deltoides y los dorsales. El tercero de los factores es evidentemente la meta a conseguir. Seguimos con los cambios por querer ganar masa muscular. Si lo que buscas es que se te note un poquito que vas al gimnasio, es como te he dicho antes, entre 2 y 6 meses diría yo. Pero claro, si ya lo que quieres es estar mamadísimo de forma natural, ponte que ganar unos 15 kilos de músculo podrías tardar perfectamente entre 3 y 5 años. Todo esto son cálculos muy estimados y que dependen de otro montón de factores, incluyendo los genéticos, como ya te he dicho que te iba a comentar. Por el otro lado, si seguimos con la persona que tiene sobrepeso y en este caso lo único que quiere es verse bien, con un porcentaje de grasa normal, no definido, en vez de tener que perder los 15 kilos que te dije antes, ahora a lo mejor con perder 8 tiene más que suficiente. Y ten en cuenta lo que te conté, que al principio va a poder perder grasa mucho más rápido que al final, ya que tiene un porcentaje graso mayor, por lo que antes si podía tardar entre 6 meses y un año en conseguir perder esos 15 kilos, ahora para perder 8 podría conseguirlo en 3 o 4 meses. Dos factores genéticos que van a determinar si se puede tardar más o menos en conseguir el cambio físico que te propongas son: el primero de ellos es tu altura a la hora de ganar masa muscular. Tienes que saber que la cantidad de músculo neta que puede ganar una persona en un año, por ejemplo, es exactamente la misma independientemente de su altura. Quiero decir que el músculo ganado no es proporcional a la altura que tenga, por lo que evidentemente si un tío de 1,60 gana 5 kilos de músculo, se le va a notar muchísimo más físicamente que si ese mismo tío midiera 1,90, ganando exactamente esos mismos 5 kilos. Esto es obvio, ¿no? Por eso a la gente alta le cuesta mucho más que se le note el gimnasio que a la gente bajita, a pesar de hacer las cosas igual de bien y haber ganado la misma cantidad de masa muscular. Y el segundo de los factores genéticos es a la hora de perder grasa, ya que tu genética para la facilidad de bajar el porcentaje graso puede hacer que la definición tarde más o menos, o incluso que la tengas que dejar porque no puedas más, ya sea porque mentalmente siempre tengas hambre o porque el set point de tu porcentaje graso sea más alto, que puede haber sido influido por tu estilo de vida anterior. Todo esto es bastante complejo, por lo que no debería preocuparte demasiado ni ser tu prioridad, ya que no es algo que puedas controlar ni cambiar, así que céntrate en llegar a tu objetivo. El error más común que se suele cometer a la hora de empezar un cambio físico es que empiezan con el progreso y como a las pocas semanas ya no ven resultados, lo dejan pensando que no valen para eso o que es imposible para ellos, ya sea por genética o porque es demasiado difícil, cuando realmente los cambios son mucho más lentos de lo que pensamos, como te he dicho. Y no es porque estén haciendo nada mal, simplemente es porque no le dan al cuerpo el tiempo suficiente para que se puedan producir esos cambios. Todo esto puede ser por el desconocimiento que tiene la gente al meterles en la cabeza, por ejemplo, dietas como la de la
la piña, la alcachofa y los pepinillos en vinagre para perder 10 kilos en 2 semanas. Y si quieres que hable de ese tema en otro vídeo, dímelo en los comentarios. También pueden abandonar su transformación física porque pasan de 0 a 100. Quiero decir, pasan de no moverse en todo el día y de estar acostumbrado a comer mal, a empezar a ir al gimnasio 7 días a la semana, a hacer doble sesión de cardio todos los días y a alimentarse a base de ensaladita. Lo único que se consigue con eso es generar una ansiedad brutal por la comida, cogerle asco al deporte, quedarte sin energía en tu día a día y en general terminar asqueado de la vida y lógicamente tener que dejarlo porque es insostenible. La clave del éxito aquí es que el estilo de vida de alimentación, descanso y deporte que te lleve a ese cambio físico, pienses que puedas mantenerlo el resto de tu vida, con algunos pequeños cambios lógicamente, como el hecho de estar en déficit calórico, que no te vas a pasar toda tu vida así a no ser que te quieras consumir, porque algo tan importante como la alimentación o el deporte es la adherencia al nuevo estilo de vida. En vez de tomarlo como una obligación, la clave es disfrutar el proceso del día a día. Todos sabemos que alimentarse a base de verduritas y pollo y hacer deporte todos los días se pierde peso rápido, pero ¿tú podrías estar así todos los días de un año? Porque yo te aseguro que no. La gente tiene una vida y en la mayoría de casos es mejor ser algo más flexible, pero constante, que al final es lo que determinará si cumples con tu objetivo o no. Un truco psicológico que te puede ayudar en todos los campos para que puedas cumplir tus objetivos, y en este caso a la hora de conseguir una transformación física, es ir añadiendo hábitos o acciones a tu vida poco a poco. Quiero decir, si quieres empezar a ir al gimnasio, no empieces yendo directamente 5 días, a no ser que tengas la mayor convicción del mundo. Yo empezaría con 3 días a la semana simplemente. Si quieres empezar a comer más sano, no elimines de golpe todos los ultraprocesados de tu dieta y solo comas pollo con verduritas como te dije antes. Simplemente empieza a comer comida sana que te guste y de vez en cuando, ya sea 3, 4 o incluso 5 veces a la semana, dependiendo de tus hábitos anteriores, pues te des cualquier capricho con el alimento que más te guste. Y ya irás viendo que poco a poco, que cada vez el cuerpo te pide ir más al gimnasio, hacer más deporte y comer menos comida basura. Y los cambios que vayas implementando tienen que ser lo más progresivos posible. Esto es una forma de engañar a tu cuerpo y a tu cerebro para que piensen que no estás cambiando apenas nada, por lo que no te van a dar ninguna señal de alerta, ya sea de cansancio o de ganas de comer cualquier cosa. Cuando realmente estás haciendo cambios poco a poco y cuando pase un tiempo razonable, habrás cambiado completamente tus hábitos sin apenas esfuerzo y sin darte cuenta. Si tu objetivo es cambiar tu cuerpo y tu vida y tienes una convicción tan grande por eso, no te tendrías ni que preocupar en cuánto se tarda en conseguirlo. Ya sé que el vídeo entero se trata de eso y es normal porque a la gente le llama mucho la atención porque lo queremos tener todo ya. Y es que teniendo las herramientas adecuadas, conociendo lo que tienes que hacer y tener la mentalidad correcta para conseguirlo, hace que sea casi imposible fallar en cualquier objetivo que te propongas. Por eso a mí me gusta tener tanto la información para saber cómo ganar masa muscular o perder grasa, como aprender a cambiar la mentalidad y saber tener trucos psicológicos que puedan hacerte todo el camino mucho más sencillo. Hay que tener claro que todo esto no es tan fácil porque es todo muy personal y se tendría que adaptar a cada persona. Esta sería como una segunda parte del vídeo que ya hice de cuánto tiempo se tarda en notar el gimnasio, que según parece gustó bastante. Si la quieres ver, te la dejo en el primer comentario fijado. Si no te ha quedado del todo claro o quieres saber más todo lo que puede influir la genética a la hora de conseguir un cambio físico, te voy a dejar otro vídeo por aquí en el que te explico mucho más en detalle prácticamente todos los factores genéticos que pueden influir en la ganancia de masa muscular y en la pérdida de grasa.